Hola, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Es un placer tener al Padre aquí con nosotros. Les recordamos que estamos en una serie de formación que se llama Temas de Formación para Cristianos Católicos del siglo XXI. Este es nuestro tema número 3. Tema número 2 y tema número 1 están tanto en nuestra página de Facebook como en nuestro canal de YouTube. Y pues bienvenido, Padre, y bienvenidos a todos. M- Muchas gracias. Bueno, mucho gusto en saludarles nuevamente. Quienes, bueno, ya seguimos, estamos la tercera sesión o plática o conferencia. Como hemos hecho ordinariamente, bueno, pues vamos a compartir por aquí un, eh, como un PowerPoint, ¿verdad? Espero que eh, se ve por ahí, ¿sí? Ok, perfecto, sí, gracias. Voy aquí a acomodar un poquito con sin limitaciones en la tecnología, pero bueno, aquí vamos, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Mm, Bueno, muy bien, entonces, el subtítulo que ven ustedes ahí abajo, en letra más pequeña, Dios se sigue manifestando en la historia, es, vamos a decir así, como el común denominador que tenemos en estas primeras pláticas. Vamos a ver cuántas consideramos o cuántas van a resultar, ¿verdad? La primera, bueno, voy a aquí, el día de hoy sería la posición del creyente ante el mundo actual. Hemos hecho, ¿qué es lo que hemos hecho hasta este momento? Entonces, en la primera plática, intentamos presentar o ver cómo la Biblia se escribe en forma histórica, en forma progresiva. Hay una historia allí y tratando de entenderla, hacemos un esquema simple y sencillo. Vimos las etapas, ¿verdad? Primero los patriarcas, tenemos aquí en la izquierda, luego el grandísimo evento de la Pascua, la esclavitud de Israel, el camino por el desierto, los 40 años, la conquista de la tierra prometida, y hasta con la conquista, el reino que se divide en dos, el reino del norte desaparece, el reino del sur es el que va a continuar, la tribu de Judá o los judíos, ¿verdad? Luego son deportados a Babilonia, luego los persas los regresan a su tierra, pero están bajo el dominio persa, luego están bajo el dominio griego y bajo el dominio romano, que es cuando Jesús nace. Lo que aquí subrayamos es sobre todo cómo el contacto con esas culturas, por ejemplo, Babilonia, en una situación súper negativa, Persia en una situación muy positiva, ¿verdad? De mucho intercambio cultural, de mucho respeto. El dominio griego, que finalmente hizo que la Biblia tuviese la primera grande traducción en griego, y los últimos libros se escribieron en griego, y luego el Imperio Romano. Por eso es que nosotros encontramos la vida de Jesús, digamos, bajo esta historia concreta, ¿no? Los judíos bajo el Imperio Romano. Hay toda una historia, la palabra de Dios va, o sea, los que van escribiendo, los autores sagrados, ¿verdad? Van integrando la historia del pueblo de Dios con la historia de los pueblos con los cuales se intercambian. Si nosotros no tenemos en cuenta esto, no le vamos a entender a la Biblia o vamos a creer o a pensar que la Biblia se contradice. ¿Por qué? Pues porque algunas cosas se dicen en el contexto primitivo en el que faltaba mucha historia todavía y después se vuelven a tomar otra vez en una forma más madura, etcétera, ¿sí? Y puse algunos ejemplos como las imágenes, por ejemplo, el símbolo de la serpiente y cosas por el estilo. Es una historia. En nuestra segunda conferencia, tratando de, no sé, de tener en cuenta la historia de la iglesia, tenemos 21 siglos, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Y ha habido muchísimas cosas. La historia de la iglesia no empieza con el Concilio de Trento, ¿verdad? Ni con el Concilio Vaticano I. Entonces, vimos el primer concilio que generalmente no se cuenta, o sea, no se tiene en cuenta como concilio ecuménico, pero bueno, y luego 21 concilios, ¿sí? Los primeros concilios trataron sobre todo de precisaciones doctrinales y estaban, digamos así, de la mano, estaban presentes, a veces estaban presentes el emperador, ¿verdad, romano?
o príncipes, ¿no? Entonces, digamos que la jerarquía eclesiástica y el poder civil, pues como que iban de la mano, ¿sí? La iglesia tuvo una etapa de mucho poder, de mucha riqueza y por lo tanto de muchas cosas equivocadas, ¿verdad? Y viene la división de la iglesia y viene una fortísima reforma y precisación doctrinal con el Concilio de Trento, siglo XVI, ¿sí? Y el Concilio de Trento responde a las necesidades de ese tiempo, ¿sí? De uniformar y poner disciplina. La teología se hace muy apologética, es decir, muy defensiva la teología ante los errores de Lutero, Calvino y cosas por el estilo, y dio muchas normas disciplinares, ¿sí? Entonces, y en esta situación defensiva, etcétera, todavía la iglesia fue perdiendo poder político, las ciencias se empezaron a desarrollar desde el siglo XVI, la sociedad civil fue dependiendo cada vez menos de la iglesia y en el siglo XIX vino esa tremenda crisis en la cual la iglesia pierde los estados pontificios, de lo cual hablamos anteriormente, y quedó replegada prácticamente. Pero la historia, bueno, y hasta ahí llegó el Concilio Vaticano I, que incluso no se terminó. Fue concluido antes de empezar el Concilio Vaticano II, porque se quedó, digamos así, en suspenso, ¿no? Y la iglesia había quedado replegada, pero siguió la historia, ¿no? Y las ciencias fueron tomando más fuerza. El Papa León XIII, por ejemplo, empezó a tener un poquito más de intervención en el ámbito civil, social, la justicia social. Y hubo las dos guerras mundiales, etcétera. Y el tiempo ya estaba maduro para que la iglesia se reconciliara, entre comillas, con el mundo actual. Y es ahí donde aparece el Concilio Vaticano II. Y hace 8 días nosotros vimos cuáles fueron los documentos. Ahorita no los repito, simple y sencillamente recuerdo que en el Concilio Vaticano II, que se realizó de 1962 a 1965, la Iglesia tocó multitud de temas que había que actualizar, había que concretizar, había que aclarar, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, los documentos Lumen Gentium, aquí lo voy a señalar con la flechita así, Lumen Gentium, que trata sobre la Iglesia, cómo se entiende la Iglesia a sí misma, Christus Dominus, la labor de los obispos, Presbyterorum Ordinis, la vida de los sacerdotes, Optatam Totius, la formación en los seminarios, ¿sí? Se ocupó de la comprensión de la palabra de Dios a la luz de los estudios científicos de los últimos siglos, ¿no? Siglo XVIII, sobre todo siglo XIX y principio del siglo XX, hubo muchísimas investigaciones. Publica Dei Verbum, Dei Verbum, ¿sí? La comprensión y la práctica de la Sagrada Liturgia, que como veremos el día de hoy, ya lo vimos anteriormente, la Iglesia siempre trató de ser comprendida, comprensible y adecuada a la gente sencilla, ¿sí? Eso fue lo que hizo el Concilio Vaticano II con las reformas litúrgicas. Hay quienes, por no sé qué cosas, será ignorancia histórica, ¿no? Creen o consideran que, no sé, la misa del rito romano como la teníamos antes del concilio es la que tenía que permanecer, como si esa fuese qué cosa. No, esa fue una reforma, ¿sí? Una reforma que se definió en el siglo XVI, pasaron ya 16 siglos. Igualmente se ocupó de otras cosas, como por ejemplo las iglesias orientales, ¿sí? Orientalium Ecclesiarum, será la OE, ¿sí? Que son las iglesias católicas con ritos orientales, ¿sí? O sobre el ecumenismo, es el diálogo con las demás iglesias cristianas, ¿sí? Unitatis Redintegratio es ese documento. Y las religiones no cristianas, Nostra Aetate, ¿sí? De las cuales habla con muchísimo respeto. Por eso cuando tuvimos las conferencias sobre la nueva era de algunos conferencistas en los que demonizan las religiones orientales, bueno, pues en lo personal fue una grande sorpresa. Y más adelante vamos a ver por qué suceden estas cosas, ¿verdad? Un poquito, ya cuando pasemos a otro tipo de estudios, ¿verdad? Que va a ser
precisamente la cuestión psicológica de la percepción. Y hay un documento que es el que ahora quisiera tratar, bueno, señalar algunas cosas, porque es seguramente el documento más largo, tiene más de 90 números, ¿sí? El documento más largo del Concilio Vaticano II, que se llama Gaudium et Spes, ¿sí? Es una constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual. Si regreso a las diapositivas, ven que entonces el título de hoy es precisamente ese, ¿sí? La posición del creyente ante el mundo actual. ¿Sí? Y nosotros tenemos un grandísimo documento del Magisterio de la Iglesia que trata específicamente sobre esto. Les recuerdo que en el Concilio Vaticano II participaron 2.450 obispos, ¿sí? Con su equipo de teólogos, especialistas, ¿sí? Que conocen la historia de la Iglesia, la teología, la Sagrada Escritura, etcétera, etcétera. Por eso me llama la atención cuando escuché pues algunas personas que decían, es que el magisterio de la Iglesia dice, y bueno, del magisterio de la Iglesia no se conoce, o no se conocía, o no me consta que conozcan nada o casi nada, ¿sí? Realmente es impresionante. O, por ejemplo, que tan tranquilamente digan, no, el Concilio Vaticano II está equivocado por esto y por lo otro, ¿verdad? Bueno, sería interesante que dieran argumentos, ¿verdad? Argumentos mayores o más ricos que esos más de 1,000 teólogos, ¿verdad? Aparte de que hubo consultores, invitados de otras iglesias, ¿no? Fue un concilio, digamos, de grandísima escala, ¿sí? Y bueno, entonces el día de hoy quisiera señalar algunas cositas de este documento Gaudium et Spes, y como lo he hecho siempre, ustedes pueden verificarlo. Actualmente no hay excusa. Nosotros podemos encontrar los documentos de la Iglesia en línea. ¿Sí? Así es de que tranquilamente. Y bueno, ¿cómo empieza este documento Gaudium et Spes? ¿Sí? Que fue publicado fue publicado el último día del concilio. O sea, el Concilio Vaticano II fue clausurado solemnemente el 8 de diciembre de 1965 y el 7 de diciembre fue cuando ya lo firmó el Papa Pablo VI, ¿verdad? Este documento que se llama Gaudium et Spes. Fíjense cómo empieza el documento. Aquí pongo, es el número 1. Así, el documento empieza diciendo los gozos y las esperanzas. De hecho, Gaudium en latín es gozo y spes es esperanza. Gaudium et Spes es el inicio del documento en latín, ¿verdad? Las tres primeras palabras. Entonces dice, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Ojo, ¿sí? Son 3, 4 cositas que he puesto en negrita, ¿sí? Entonces, la gente de hoy tiene sus gozos y sus esperanzas, pero tiene muchas tristezas. Hay gente que tiene muchas tristezas, muchas angustias, equivale a decir muchos miedos, ¿sí? Muchas incertidumbres. Bueno, si nosotros nos consideramos discípulos de Cristo, ¿sí? Eso para nosotros es de capital importancia, ¿sí? Y yo preguntaría, aunque lo voy a hacer al final, ¿verdad? Otra vez retomando todo este asuntito. ¿De veras nos interesan los sufrimientos, las tristezas, las ansiedades, o les producimos más ansiedades? ¿Sí? Esa fue una de las cosas que se pudieron constatar, ¿no? O sea, con toda esa demonización y cosas por el estilo, de veras generan un miedo, se genera un miedo tremendo, ¿sí? De por sí las personas buscan en otros lados, porque así lo dice el documento Jesucristo, portador del agua de la vida. Buscan otras espiritualidades porque nosotros no les ofrecemos una espiritualidad valiosa.
Al contrario, quizá les aumentamos las angustias, ¿sí? La angustia es un tipo de miedo, ¿verdad? Entonces, sería cuestión de preguntarnos, por eso, del lado derecho, pongo inicialmente una pregunta. ¿Cuáles son los gozos y esperanzas? A ver, ¿las conocemos, los del día de hoy? Y sobre todo, ¿cuáles son las tristezas y las angustias de los seres humanos de nuestro tiempo? ¿Sí? ¿Nos hemos ocupado de ello? Aquí hago un breve paréntesis. Digamos que ante el reto que se nos presentan otras opciones de espiritualidad, ¿sí? Las personas van a otras opciones. La nueva era es una de tantas, ¿sí? pero van a otras. Seguramente es porque no les ofrecemos algo mejor. Y en lugar de ofrecérselo, les ponemos más angustias. O sea, les ponemos más miedos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, digamos que conociendo este documento, habiéndolo tomado en serio, entonces cuando escuchaba todas esas cosas, digo, bueno, no, sí. Vamos a ver en su momento que quienes no conocen estas cosas, bueno, pues se la creen de inmediato, ¿verdad? Pero entonces la iglesia se siente solidaria con el género humano y con su historia. Hemos llegado o estamos como estamos por la historia que nos ha traído aquí. Entonces diría que tenemos la necesidad de empatía. Esto que está aquí a la izquierda, le podríamos poner el nombre de empatía, ¿sí? ¿Qué es la empatía? Que lo que otro siente, yo lo siento como algo propio, ¿sí? A veces lo decimos así en términos metafóricos, ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Bueno, finalmente yo me pongo zapatos que no son míos, ¿verdad? Son zapatos del otro. Es lo que el otro sufre y yo me lo pongo, ¿sí? Entonces, la empatía es hacer propio lo que otro vive, ¿sí? O percibirlo y sentirlo como lo siente el otro, ¿sí? Tenemos esta empatía en relación al ser humano, ¿sí? Y con lo verdaderamente humano, porque, bueno, he quitado algunas cosas, pero el documento, déjenme ver si lo puse en el siguiente, sí, bueno, sí va a estar por ahí. Bueno, entonces, tenemos solidaridad con la humanidad en cuanto a su historia. Quizá ni siquiera la conocemos, ¿verdad? Habría que ver por qué llegamos entonces a este punto. Pero bueno, continuando con Gaudium et Spes, en el número 3, ¿verdad? Bueno, dice algunas cositas antes y luego dice, el concilio, testigo y expositor de la fe de todo el pueblo de Dios congregado por Cristo, no puede dar prueba mayor de solidaridad, respeto y amor a toda la familia humana que la de dialogar con ella acerca de todos estos problemas, aclarárselos a la luz del Evangelio y poner a disposición del género humano el poder salvador de la Iglesia, conducida por el Espíritu Santo que ha recibido de su fundador. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia dice, lo que la iglesia debe hacer, ¿sí? Lo que dice el magisterio? Que dialoguemos, ¿sí? No que condenemos así a primera instancia y luego sobre todo con esas cositas que vamos a recordar en un momentito más, ¿verdad? Dice que nosotros, la iglesia, no puede dar mayor prueba de solidaridad que dialogar acerca de esos problemas e iluminarlos, ¿sí? Hay muchas personas que yo les digo, oye, ¿tú sabes por qué esto te dijeron que eran? No, no sé, pero pues dicen, y además me dijeron que la iglesia decía, cosa que ya vimos que no es cierto, y hasta ahorita yo no he recibido ninguna respuesta con datos suficientes de ninguna de las personas que reaccionaron en forma negativa, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo importante es subrayar que la iglesia, la verdadera iglesia católica, ¿sí? Muestra su solidaridad con los seres humanos, con todos, no con los católicos, con todos los seres humanos, dialogando sobre sus problemas, sus ansiedades, etcétera, y aclarándoselos a la luz del Evangelio, ¿no? Y continúa ese número 3. Es la persona del hombre la que hay que salvar. Es la sociedad humana la que hay que renovar. Es por consiguiente el hombre, pero el hombre todo entero,
cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad, ¿quién será el objeto central de las explicaciones que van a seguir? O sea, el documento Gaudium et Spes, que es muy largo, va a hacer una serie de consideraciones, vamos a tomar algunas en un momentito más, y dice, esto nosotros lo estamos explicando o comunicando teniendo en cuenta al ser humano completo, no solo al creyente, o al bautizado, al católico, a todo ser humano, ¿sí? Teniendo en cuenta sus alegrías, sus tristezas, sus angustias, ¿verdad? Y lo toma completo, ¿verdad? Y en diálogo. ¿Sí? Y el objetivo es iluminar, ¿sí? Esto es lo que dice el número 3. Bueno, dice más cosas, pero bueno, ahí está lo que quería subrayar, ¿sí? De ese número 3, de Gaudium et Spes. Y después, hay muchas cosas, no sé también qué tan difícil sea el lenguaje, pero para eso están los teólogos y los pastores, como lo vamos a ver, ¿sí? A continuación, o un ratito más, ¿no? Puede ser que haya eventos doctrinales un poquito parecido a lo que me di cuenta que había del texto de Jesucristo, portador del agua de la vida. Hay una parte en la que se trata el documento de explicar cómo surge la nueva era. Y luego al escuchar las conferencias y las reacciones, se ve que no se entendió. O sea, no, qué pena. O porque no se leyó o porque se necesita alguien que ayude a entender. Pero bueno, los números sucesivos van hablando, me parece a mí, con bastante claridad. Pero bueno, está muy largo el documento. Y ahora quisiera subrayar un punto que es importante para nuestras reflexiones. En el número 36 de Gaudium et Spes va a tratar de las ciencias y del conocimiento humano de la realidad. Y dice que la realidad es autónoma, tiene una autonomía, pero no desligada de Dios. Entonces dice, hay dos formas de entender la autonomía de la realidad. Una con Dios y otra negando al Creador, ¿verdad? La autonomía de la realidad, de la creación. Entonces, hace esa aclaración y es lo que quiero leer aquí. Dice el documento, si por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. Pues por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden regulado que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte. Por ello, la investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe. Ojo, nunca será en realidad contraria a la fe. Son a este respecto de deplorar ciertas actitudes que por no comprender bien el sentido de la legítima autonomía de la ciencia, se han dado algunas veces entre los propios cristianos actitudes que, seguidas de agrias polémicas, indujeron a muchos a establecer una oposición entre la ciencia y la fe. He quitado algunas cositas, ya no cabía un poquito más el texto, pero se puede leer, ¿verdad? Con esas cositas que he omitido en esos puntos suspensivos para una mayor claridad del texto. Pero en realidad es una autonomía sana porque considera al creador, es el creador, o sea, es Dios el que hizo así la creación, ¿sí? Le dio sus propias leyes, sus propios valores, su propio orden, ¿sí? Y entonces los seres humanos tenemos la responsabilidad de entender ese orden de forma correcta. Y es aquí donde se habla de la investigación metódica en todos los campos del saber, auténticamente científica. Una de las cositas que también llamaron la atención, ¿sí? Y por eso estamos haciendo
estas conferencias formativas, ¿sí? Cómo, vamos a decir así, estas doctrinas, conferencias del miedo, tienen falta de, o sea, les falta fundamento, hay cosas no lógicas, y bueno, llegan así y se asumen, ¿verdad? Bueno, pues eso va contra el magisterio de la iglesia, si nosotros tenemos en cuenta este asuntito, ¿verdad? Pero bueno, quisiera completar este mismo pensamiento, dice el concilio, pero si autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le oculte la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el Creador desaparece. Por lo demás, cuantos creen en Dios, sea cual fuere su religión, escucharon siempre la manifestación de la voz de Dios en el lenguaje de la creación. Más aún, por el olvido de Dios, la propia criatura queda oscurecida. Y este es exactamente el planteamiento científico. O sea, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Pero, por ejemplo, desde la condición psicológica, ¿verdad? Cuando trato de entender la psicología humana, de la cual también habla Gaudium Spes, ¿sí? Cuando trato de entender la psicología humana con la ciencia que se llama psicología, yo estoy tratando de entender la creación de Dios. Porque nosotros somos criaturas de Dios, somos creación de Dios. Y si tenemos la estructura que tenemos, y si somos como somos, es porque Dios así quiso hacernos, ¿sí? Es su voluntad, ¿sí? Por eso diría que, digamos, el conocimiento auténticamente científico, ¿verdad? Que no es por nada dogmático. El conocimiento científico debe estar siempre abierto a ser corregido. Si no está abierto a ser corregido, ya no es científico, ya se hizo dogmático. Entonces, el auténtico conocimiento científico es una forma que garantiza más que un conocimiento así nada más, ¿sí? Garantiza más el conocimiento de las cosas, al menos las podemos conocer en forma más verdadera, ¿sí? Entonces, el concilio nos dice muy clarito eso. Y más adelante, el número 44, ¿sí? El título dice ayuda que la iglesia recibe del mundo moderno. Dice el número 44. La experiencia del pasado, el progreso científico, los tesoros escondidos en las diversas culturas permiten conocer más a fondo la naturaleza humana. Abren nuevos caminos para la verdad y aprovechan también a la iglesia. Ojo, lo quisiera subrayar muy claramente, ¿sí? La historia, el pasado, ¿sí? Lo histórico. Las ciencias, ¿sí? Los valores de las culturas, ¿sí? Ayudan a conocer más a la naturaleza humana y aprovechan a la iglesia. Esto ha sido siempre. De hecho, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, allá por el siglo XIII, dio un avance enorme a la teología. ¿Saben por qué? Gracias a la filosofía de Aristóteles, ¿sí? La filosofía de Aristóteles le dio a Santo Tomás de Aquino categorías mentales, conceptos, comprensiones, estructuras de razonamiento que ayudaron a entender la fe cristiana. Les digo un ejemplo. La palabra transubstanciación, que nosotros usamos para entender la consagración del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor, ¿sí? La transubstanciación. Ese es un lenguaje aristotélico, ¿sí? De la teoría ilemórfica filosófica, ¿sí? Materia, forma, sustancia, accidente, acto, potencia, etcétera, ¿sí? Y aquí entonces tenemos que en todos los seres hay algo que es sustancial y algo que es accidental. Entonces, en la consagración cambia la sustancia y permanecen los accidentes del pan, ¿sí? La comprensión de esto fue gracias a la filosofía. Es decir, la filosofía no crea la Eucaristía en absoluto, no. Ya la entendemos desde antes, ¿sí? Pero dio categorías mentales para entender esto. Recientemente,
se ha publicado una norma para los seminarios, ¿sí? En los cuales se debe integrar, no solo de estudiar, tener, digamos, estudios no solo teológicos y filosóficos, sino también de tipo psicológico, ¿sí? Porque la psicología, como veremos un poquito más adelante, da recursos para entender muchas cosas. En la teología espiritual, por ejemplo, da recursos para entender la vida espiritual. Cuando terminemos nosotros esta primera partecita referente a la historia, a Dios que se manifiesta en la historia, vamos a entrar también entonces en esos puntitos, ¿verdad? Entonces, dice, desde el comienzo de su historia, o sea, la iglesia, aprendió a expresar el mensaje cristiano con los conceptos y en la lengua de cada pueblo, ojo, desde el principio, ¿sí? Y procuró ilustrarlo además con el saber filosófico, que es lo que acabo de mencionar. Procedió así a fin de adaptar el evangelio a nivel del saber popular y a las exigencias de la palabra revelada, que debe manifestarse como ley de toda evangelización. Perdón. Y a las exigencias de los sabios en cuanto era posible. Esta adaptación de la predicación de la palabra revelada debe mantenerse como ley de toda evangelización, ¿sí? Si nosotros proclamamos la palabra de Dios para que no nos entiendan, eso no se llama evangelización, ¿sí? No hay evangelización si la gente no entiende. Y la evangelización es probablemente la primera misión de la iglesia, ¿sí? Evangelizar, vayan y evangelicen, ¿sí? Entonces, por eso es por lo que crea un poquito no sé, de perplejidad, ¿no? El hecho, pues, de afanarse a seguir usando una lengua que ya nadie habla, ¿sí? Y que la gente no entiende, ¿sí? O sea, si yo les digo, miren, hay una frase muy sabia, verum et factum reciprocentur se convertuntur. Clarito, ¿verdad? ¿Para qué digo eso? O sea, sí, es una frase en latín, ¿verdad? Que, bueno, se las traduzco para que no se quede así, ¿sí? La verdad y los hechos se corresponden recíprocamente. Eso fue lo que dije, ¿sí? Pero ¿para qué lo digo en latín? Digamos, o sea, nomás para creerme no sé quién, ¿sí? Entonces, la iglesia no tiene ese procedimiento, nunca lo tuvo. Y si no entendimos esto, no vamos a entender el Concilio Vaticano II, ¿sí? El Concilio Vaticano II dice, nosotros como discípulos de Jesús estamos al servicio de la humanidad, ¿sí? No le servimos a la humanidad si nos replegamos en algo que nadie entiende y nos desentendemos de sus problemas, etcétera, etcétera, ¿sí? Dice el concilio, y esa frase creo que no la puse, pero está ahí en Gaudium et Spes. Dice, no hay nada verdaderamente humano que no le interese a la iglesia, ¿sí? Para la iglesia es primordial todo lo que es humano, ¿sí? Está en Gaudium et Spes, ¿sí? Entonces, no hay evangelización si la gente no entiende, ¿sí? Porque así en todos los pueblos se hace posible expresar el mensaje cristiano de modo apropiado a cada uno de ellos. Y al mismo tiempo se fomenta un vivo intercambio entre la iglesia y las diversas culturas. Cuando nosotros hacemos exégesis bíblica y vamos a ver en qué tiempo se escribió el texto, qué estaba pasando, a qué respondió, etcétera, etcétera, es porque Dios habla siempre así. Habla para que le entienda la gente en el momento en el que él habla, no para que le entiendan quién sabe quiénes, ¿sí? Y por eso es que ese es el primer paso, ¿sí? Para entender la palabra de Dios. Luego, sabemos que es palabra de Dios que a mí me dice algo, ¿sí? Y bueno, por eso es por lo que, no sé, aquí, por ejemplo, de nuevo, quienes usan el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis para mencionar la pandemia, la vacuna, la nueva era y no sé cuántas cosas, como si el Apocalipsis que se escribió en el siglo I, en una situación de persecución terrible, no hubiese sido para esa gente. Dios estaba pensando en 2000 años después, para que entendieran allá los del siglo XXI, ¿verdad? Y se los dice ahí a los que están ahí acabándose por tanto martirio, ¿no?
no es como decir, no haber entendido cómo habla Dios y cómo sigue hablando en la historia, ¿sí? Y por eso es por lo que tenemos afortunadamente especialistas. Hay profesionales del estudio científico de la Biblia. ¿Qué quiere decir profesionales? Que toda su preparación va por allí. Tienen que aprender hebreo, aprender griego, aprender latín, aprender inglés, aprender alemán y si es posible también francés. Y tantas lenguas, claro que sí, porque tienen que entender los textos en hebreo, los orígenes en hebreo, los que están en griego, ¿sí? Los comentarios que están en latín a partir del siglo III, IV, V, etcétera, ¿sí? Y los estudios recientes que han hecho los alemanes, a historia alemán, los que han hecho los ingleses, etcétera, etcétera. Estudiar la cultura, el tiempo de aquel entonces, etcétera, 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 ¿sí? Los contextos bíblicos y para ello se necesita ser un profesional, es decir, dedicarse a eso, vamos a decir, ¿sí? Ya si no conocemos esos estudios bíblicos, bueno, entonces vamos a decir lo que sea, ¿verdad? Vamos a estar súper, súper perdidos y vamos a estar usando los textos bíblicos de un modo, pues, yo diría rarísimo, realmente, ¿verdad? Bueno, entonces, todavía este número 44 dice, de Gaudium et Spes, para aumentar este trato, sobre todo en tiempos como los nuestros, en que las cosas cambian tan rápidamente y tanto varían los modos de pensar, la Iglesia necesita de modo muy peculiar la ayuda de quienes, por vivir en el mundo, sean o no sean creyentes, conocen a fondo las diversas instituciones y disciplinas y comprenden con claridad la razón íntima de todas ellas, ¿sí? Comento este primer pedacito, ¿sí? Entonces dice, los tiempos cambian rapidísimo y conste que estamos hablando del año 1965. Ahora más rápido todavía, ¿verdad? Y ahora lo sentimos en el bolsillo porque compramos un celular y a los 3, 4 años ya está caduco, hay que comprar otro, si cambian tan rápidamente a una computadora o cosas por el estilo, ¿sí? Mucho más rápidamente que antes. Entonces dice la Iglesia, necesitamos de la ayuda de quienes conocen desde dentro estas cosas, creyentes y no creyentes, ojo, ¿sí? Dice, es propio de todo el pueblo de Dios, pero principalmente de los pastores y de los teólogos, auscultar, discernir e interpretar, con ayuda del Espíritu Santo, las múltiples voces de nuestro tiempo y valorarlas a la luz de la palabra divina, a fin de que la verdad revelada pueda ser mejor percibida, mejor entendida y expresada en forma más adecuada. Aquí lo siento mucho, pero bueno, hay demasiadas cosas que corregir, ¿no? Pero bueno, es aquí donde se habla de pastores y de teólogos, ¿sí? La experiencia tenida al, al reaccionar ante tantas cosas que no son del magisterio de la iglesia, que tampoco son científicas, ¿verdad? Mucho menos ciertas conferencias, afirmaciones y creencias de un montón de gente sobre la nueva era, ¿sí? Y muchos de ellos sacerdotes o agentes pastorales, ¿verdad? Lo dice, no, es preciso tener en cuenta esto, ¿sí? Dice, es propio de todo el pueblo de Dios, ¿eh? Todos nosotros, pero principalmente pastores y teólogos, auscultar, discernir e interpretar las múltiples voces de nuestro tiempo, ¿sí? Otra vez, un ejemplo, digamos, muy fácil de entender, ¿sí? Entonces, la famosa, el documento Jesucristo portador del agua de la vida, ¿sí? Dice muy claramente, pero muy, muy claramente, que posiblemente la causa por la cual hay creyentes que abandonan la fe y se van a otras instancias como la nueva era es porque nosotros no les hemos ofrecido una espiritualidad convincente, ¿sí?
Entonces, repito, o sea, este es la principal causa, no son otras cosas, no habla del demonio ni mucho menos con respecto a la nueva era, la demonización. Si ustedes lean, y sí les pido que lo lean con seriedad y detenimiento todo el documento a ver dónde dice eso, ¿sí? En cambio, sí dice esto, y eso no se toma en cuenta, ¿sí? Entonces, es aquí donde mi invitación a mis hermanos sacerdotes a ser responsables, somos los pastores. Mencioné los documentos del Magisterio del Concilio Vaticano II, ¿sí? Hay uno que es Presbyterorum Ordinis, ¿sí? Que lo mencioné rápidamente al inicio, y es sobre la vida de los presbíteros. Y ahí se dice muy claramente que nosotros tenemos tres funciones, y una de principales, y una de ellas es enseñar. Entonces, por eso nos dedicamos años y años al estudio de la filosofía y de la teología, porque se nos olvida o por qué no tomamos en cuenta ciertas cosas. Y lo digo con toda claridad. No es concebible que un sacerdote diga lo que dice de el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, cuando dice que está condenado por la iglesia, que el demonio y esas cosas. ¿Sí? Yo les pido y les sugiero que lean con detenimiento, a ver dónde encuentran eso. Y que lo que dice el concilio y que está de alguna manera subrayado en ese documento y en otros que vamos a ir viendo poco a poquito, ¿sí? El verdadero reto es entender el mundo de hoy, dialogar con el mundo de hoy. Una vez que entendimos al mundo de hoy y dialogamos con el mundo de hoy, nuestra responsabilidad es iluminar esas situaciones, ¿sí? Si una persona se va con un chamán o con lo que sea porque se encontró un sacerdote cascarrabia, cerrado y todo lo que ustedes gusten, pues claro que se va, ¿verdad? Bueno, pues yo como creyente le digo, bueno, tienes toda la razón de haberte ido, qué pena, ¿verdad? Pero bueno, mira, vamos viendo un poquito, vamos a ver tu historia, cómo te fui, a dialogar, ¿sí? Dialogar con esa situación, ¿sí? Y en esa situación de diálogo ofrecerle algo más valioso que lo que le está ofreciendo el chamán, ¿sí? O quien sea, ¿sí? Esto es lo que está diciendo. Ustedes lean el documento o vean estos textos y si encuentran una cosa contraria a lo que estoy diciendo, les agradeceré enormemente que me lo hagan ver, ¿sí? Ya hemos visto, pues digo, está muy largo el documento y estoy seleccionando algunas cositas, contextualizándolas de alguna forma, ¿sí? Ya vimos que la iglesia dice, necesitamos que creyentes y no creyentes, que conocen mejor que nosotros la situación a la que como iglesia queremos servir, nos ayuden a entender eso, a conocer eso, ¿verdad? Bueno, en el número 54 dice, nuevos caminos se han abierto para perfeccionar la cultura y darle una mayor expansión. Caminos que han sido preparados por el ingente progreso de las ciencias naturales y de las humanas, incluidas las sociales, ¿sí? Por el desarrollo de la técnica y también por los avances en el uso y recta organización de los medios que ponen al hombre en comunicación con los demás. De aquí provienen ciertas notas características de la conducta actual. Las ciencias exactas cultivan al máximo el juicio crítico. Los más recientes estudios de la psicología explican con mayor profundidad la actividad humana. Las ciencias históricas contribuyen mucho a que las cosas se vean bajo el aspecto de su mutabilidad y evolución, ¿sí? Aquí, bueno, el concilio está hablando de la cultura, dice que la cultura es algo que el hombre hace, que el hombre cultiva, de ahí viene la palabra cultura, etcétera, etcétera, ¿sí? Y dice, nuevos caminos se han abierto para perfeccionar la cultura. Y habla de las ciencias, ciencias humanas, ciencias naturales, ¿sí? Y subraya algunas cositas. Una, el juicio crítico. ¿Qué es juicio crítico? Aquí quisiera expresárselos, sobre todo quienes pudieron acompañarnos en las conferencias sobre nueva era, etcétera, etcétera, ¿sí? Es preguntarse por las causas, por los porqués. Es hacer razonamientos lógicos, coherentes, evitar toda incoherencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Las ciencias exactas nos ayudan a tener este pensamiento crítico, ¿sí?
En ese sentido, yo creo que ahora se puede entender por qué las reacciones en ese momento, cuando pues un conferencista menciona el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, y nomás lo menciona. Toda la conferencia está basada en obras medio raras ahí, ¿sí? Mencionadas ahí, pero del documento cero. Entonces, uno se pregunta, a ver, ¿dónde estuvo aquí la coherencia? El efecto, y esto es lo malo, lo grave, el efecto es que la gente que no ha desarrollado pensamiento crítico se la cree. Y por eso es por lo que ya lo comentamos también en su momento, ¿sí? Personas que después de que yo hablaba alguna cosita de esta, llegaban con el documento Jesucristo, portador del agua de la vida. Oiga, ¿conoce usted este documento del Papa Juan Pablo II? Le digo, por lo que sí conozco el documento, pero no conozco que sea de Juan Pablo II. ¿Dónde dice que es de Juan Pablo? ¿Sí? Y claro que con mucho respeto y todo, pero aquí la pregunta es, oiga, pero si el documento dice allí que quién lo elaboró, el documento lo dice, además el documento dice, ¿cómo es que usted me dice que es de Juan Pablo II? ¿Sí? Este tipo de cosas, por ejemplo, están reflejando una falta de juicio crítico, ¿sí? Y de pensamiento crítico, ¿sí? Y bueno, pues digamos que nos podemos explicar por qué hay tanta confusión hasta ahorita, ¿verdad? Entonces, la ciencia es esto, y además, pues sí, también las evidencias que pude hacer por allí sobre la falta de fundamentos, sobre ciertos razonamientos que uno dice, a ver, ¿cómo se puede entender eso? Les recuerdo algunos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de decir que la nueva era fue generada por el gobierno de Washington, que hizo que algunos científicos distribuyeran LSD a los universitarios y prof, ¿dónde tomo yo eso, etcétera, en las universidades más caras? Uno dice, aquí, donde, a ver, ¿ustedes creen que los papás seguirían pagando esas colegiaturas tan altas, viendo a sus hijos cada vez más atarantados y más tontos, ¿sí? Y que les prometieron que con el LSD pasaban matemáticas y después de 3, 4 exámenes que seguro no pasaban, seguían creyendo eso. O sea, realmente es, o que los jesuitas fueron a preguntarles a un chamán si Jesús o no había lugar en el enneagrama. O sea, cosas que uno dice, a ver, si yo conozco un poquito esto y lo otro, claro que esto no es absolutamente coherente, ¿sí? Y para ello, o sea, para un poquito darnos cuenta de estas cosas, se requiere exactamente lo que se conoce como pensamiento crítico, ¿no? Luego dice una cosa con la psicología. Estamos hablando del año 1965, ¿no? Dice, los más recientes estudios de la psicología explican con mayor profundidad la actividad humana. A ver, el documento dice que no hay nada humano que no le interese a la iglesia. Le interesa el ser humano, ¿sí? Y si hay una ciencia que ayuda a conocer con mayor profundidad la actividad humana, entonces esa es importantísima. Y estamos hablando de 1965. Después de 1965, los progresos en psicología han sido amplísimos, ¿sí? Han nacido nuevas ciencias o estaban naciendo apenas, las neurociencias, por ejemplo, que ahora dicen muchas más cosas. Las investigaciones posteriores sobre psicología positiva, psicología saludable, funcionamiento óptimo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y claro que más adelantito, dentro de lo que va a ser pues nuestra formación, pues vamos a valernos de esto que está probado, vamos a decir, experimentado, ¿verdad? Muchas veces, sobre la percepción, ¿sí? Llama la atención, o sobre las posiciones corporales, por ejemplo, ¿sí? Que es a lo que tanto miedo le temen, ¿sí? O a ciertas figuritas o imágenes, ¿no? Y cosas por el estilo. Bueno, y las ciencias históricas, ¿verdad? Que contribuyen mucho a entender la realidad bajo su mutabilidad. Si alguien quiere estacionarse, no va a poder, ¿sí? La vida es dinámica, la historia es dinámica, es mutable, ¿sí? Y evoluciona. Bueno, si no lo podemos entender, entonces no podremos responder a los retos, ¿verdad? Y bueno, empiezo a concluir ya exactamente retomando los señalados, ¿sí? Porque ya no habría otra final. Entonces, he tomado algunos puntitos
Si hay alguna reacción ahorita después de esta última diapositiva, vemos, y si no, pues durante la semana, ¿verdad? Porque estamos entrando a cosas ya como mucho más actuales. Y entonces, retomando los argumentos un poco en forma de pregunta, ¿verdad? ¿En qué podemos mostrar que somos empáticos con los problemas de la gente de hoy? O sea, actualmente, sí, como pastores, como jerarquía eclesiástica, como humanos, ¿verdad? Alguien que ha mostrado mucho esto ha sido el Papa Francisco, ¿sí? En Amoris Laetitia esto ha sido fabuloso, Christus Vivit, etcétera. Y han brincado personas, bueno, que quieren quedarse en el pasado, ¿sí? Algunos 3, 4 cardenales alemanes, algún grupito por allí, ¿verdad? Y bueno, sí, habrá siempre quien quisiera estabilizarse en el tiempo y bueno, pero bueno, eso ya es, digamos, pero la pregunta nuestra, ¿sí? Nos interesa, por ejemplo, el hecho de una persona que es maltratada y todavía le decimos que se quede ahí porque, pues ahí su cruz y cosas así, o que encontró un poco de alivio en alguna terapia y le decimos que esa es endemoniada porque las terapias alternativas son del demonio y cosas así. Y vamos a ver que más adelante, ¿verdad? Este asuntito, ¿no? Les contaré después el caso de un padre salesiano que fue víctima de un asalto en las misiones en Oaxaca y él recibió un balazo en la base de la columna vertebral y la medicina clásica, la aceptada, dijo no hay remedio. De la cintura para abajo está muerto, se le van a chupar las piernas, ¿sí? Bueno, esa fue la medicina tradicional. La medicina alternativa, una, ¿sí? Le hace que ahora camine. Camina con dificultad, pero camina. O sea, no se le chuparon las piernas, ¿no? Sí. Para que los que hablan con una irresponsabilidad sobre medicinas alternativas, pues bueno, a ver, pero ya lo veremos también desde el punto de vista de pensamiento crítico, o sea, realmente sobre datos, ¿verdad? La otra pregunta, ¿hemos dialogado con la humanidad sobre sus problemas y los hemos iluminado con la luz de la fe o los hemos condenado? ¿Hemos hecho este diálogo teniendo en cuenta al ser humano completo? ¿Hemos entendido y estudiado seriamente la autonomía de la realidad entendiéndola como creación de Dios? Es decir, hemos sido serios, ¿sí? En la investigación, ¿sí? En el conocimiento de las cosas, nos hemos basado en cosas fundamentadas, ¿sí? Hablamos para que nos entienda la gente sencilla y la gente sabia, ¿sí? O hablamos para que no nos entienda. Asumimos como riqueza el aporte de la filosofía, de la psicología y otras ciencias, ¿sí? Entonces, esto me parece a mí que son retos importantes. Y bueno, yo aquí empiezo a aterrizar, ¿verdad? No sé si, primero, si asusté a alguien, segundo, si lo escandalicé, tercero, si hay alguna reacción por allí, ¿sí? No, padre, buenas noches. Yo soy Rebeca García de Comunidad Jesús Amigo. Ajá. No, al contrario, buenas noches, aquí estoy, para que me vea y Bien. sepa con quién hablo. Sí, sí, ¿no? Eh, Muy bien, muy bien. a mí me da mucho gusto escucharlo. No había tenido la oportunidad de haber entrado a sus conferencias hasta el día de hoy. Tuve la oportunidad y gracias por abrirnos ese panorama. Y a mí me quedó muy claro en esta ocasión cómo se fue ahora sí que concretando con la forma de cómo se debía llevar la iglesia, o el establecimiento de las reglas. Eso yo no lo tenía muy claro. El día de hoy me queda más que claro y eso lo agradezco. Respecto también pues a las cosas que nos dicen que pueden funcionar, como lo que comentaba del LSD, que en ese momento decían que funcionaba, pues sí, es un absurdo, hay que tener mucho cuidado, porque sí estamos invadidos de cosas en este mundo y en estos momentos de la nueva era, de toda la tendencia y la ideología de la nueva era, y que los jóvenes han ido perdiendo, y que digo jóvenes, también adultos, pero en su generalidad los jóvenes han ido tomando esa tendencia porque no quieren profundizar en realidad en lo que es
en lo que es su religión, en lo que es su camino, lo que nosotros como papás debimos de haber fomentado en los que son ahora jóvenes, ¿no? Entonces, agradezco mucho, padre, me da mucho gusto verlo. Gracias igualmente, qué bueno que haya sido así, que haya sido útil. ¿Eh? Muchísimas gracias, Rebeca. Gracias. Susi Nuño, padre, en Facebook nos dice buenas noches, aquí estamos fieles. Gracias, padre, por compartir. Qué importante informarnos, actualizarnos para servir mejor, tomando en cuenta todas las dimensiones de la persona, tomando en consideración los signos de los tiempos y los retos actuales. Muy bien, qué bueno. Aide Rodríguez dice buenas noches, padre Octavio, gracias. Si alguien más aquí en la sala tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí, y si hay, y si no, pues tranquilamente, ¿verdad? Yo solamente quisiera subrayar que al hablar de Gaudium et Spes y del Concilio Vaticano II, estamos hablando de auténtico magisterio eclesial. Estamos hablando del magisterio en su máximo nivel, ¿sí? Porque parte de la formación va a ser esa, es decir, en la iglesia hay muchos niveles ¿cómo se llama?, de expresión, de lo que es magisterio así supremo, a lo que son estudios, a lo que son sugerencias, etcétera, y vamos luego a ver en qué nivel o dónde está colocado ese documento que finalmente muchas personas lo confunden con una encíclica y con no sé cuántas cosas, ¿verdad? Muy bien. Y recordamos, bueno, Edith Ramos dice muchas gracias por todo. Les recordamos que tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra página de Facebook están las demás pláticas, tanto de la serie del Apocalipsis, de las bienaventuranzas, de la nueva era, por si gustan verlas, porque por ejemplo ahorita de lo que decía Rebeca, el padre cuando estuvo platicándonos sobre la nueva era, él hacía mucho hincapié en algunas notas que trae, bueno, en algunos textos directos del documento y donde dice precisamente que nosotros somos los primeros, obviamente, educadores y ahí donde nos falta catequizar a los nuestros. Pero bueno, les recordamos que ya están grabadas, pues muchísimas gracias a todos los aquí presentes y los que lo van a ver. A ver, como que se está distorsionando un poquito la voz. Creo que sí, ya me pareció que estaba inestable, pero ya me pareció estable otra vez. Pues que sí. Okay. Si gustan, los videos están en Facebook y en YouTube. Y pues muchas gracias, padre, por todo. Y pues nos vemos en 8 días, si Dios quiere. Sí, muchas gracias. Aquí también vi el signo así de Claudia. Gracias, Claudia Rivera. Y bueno, pues que pasen buenas noches. La semana que viene volvemos al sábado, ¿verdad? Sí, si Dios quiere. Ya sí, el día de hoy. Seguimos avisando en los grupos a qué hora y en nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias, padre. Muchas gracias a todos. Al contrario. Nos vemos el sábado en la noche, Dios mediante 8:30, ¿verdad? Dios. Gracias. Bueno, gracias. Que pasen buenas noches. Igualmente, bonita semana. Gracias.